¿Quieres saber qué es lo que aprendemos en el módulo de cámaras en el curso de reparación de celulares en nuestra academia Ingreso Directo? Dame un poco más de 5 minutos y te explico todo. En la clase número 1 empezamos hablando acerca de la longitud de la onda. ¿Qué cosa es una longitud de onda? Longitud de onda. Bueno, simplemente aprendemos que en el espacio hay mucha radiación, es decir, energía en movimiento que se está propagando por diferentes lados. Años atrás hicieron el estudio de estas ondas y las categorizaron. Y solamente una de esas categorías nosotros podemos verlas, las demás no. Solamente ese conjunto de ondas que están por aquí en este momento en el espacio, de igual manera en el espacio donde tú te encuentras, se le denominó luz visible. Y todos los demás no lo podemos ver. Por ejemplo, la luz ultravioleta, los rayos X, el microondas, entre otros. Sí sabemos que existen, le damos alguna utilidad práctica, pero solamente una de esas categorías nosotros podemos visualizarlo, que son los colores a través de la luz visible. Y es que la luz visible no es otra cosa más que todos los colores concentrados en una sola. Cuando todos los colores se juntan, se genera el color blanco. Pero luego eso de alguna manera se puede descomponer y nosotros podemos interpretarlos. Por ejemplo, cuando viene alguna radiación del sol, llega aquí a la Tierra, los que logran pasar van a chocar a los objetos que se encuentran aquí. Y algunas luces van a ser absorbidas por los objetos y otras van a rebotar hacia nuestros ojos. Y son solamente los que rebotan a nuestros ojos los que nosotros vamos a poder interpretar. Eso pasará por todo un proceso a través de un nervio óptico, llegará al cerebro y luego se interpretará qué color es lo que ha llegado a nuestros ojos. Esto está pasando en este momento. En tu casa, en mi casa, en este momento está pasando. Por eso es que podemos ver que de pronto este microscopio es de color negro, este es blanco, este es medio celeste, ¿no? Este es medio... O sea, podemos distinguir los colores porque estamos interpretando todas las luces que están rebotando hacia nuestros ojos. ¿Por qué aquí veo blanco y no veo verde? Porque este material ha absorbido los verdes que están llegando ahorita. Y solamente los blancos están rebotando, por eso que lo vemos blanco. Entonces, esas ondas, que son los que nosotros podemos ver, que es la luz visible, lo que estamos viendo aquí, se llama simplemente onda, que al momento de estudiarlos entendemos que se diferencian por su longitud. Por ejemplo, una onda de esta manera podría ser de color azul. No porque sea color azul como tal, sino porque este tiene una longitud que va a definir su color. Ejemplo, digamos que este tiene un valor de 5, por eso es azul. Por tanto, todas las ondas que tengan una longitud de 5 van a ser azules. De esa manera, tenemos diferentes longitudes para todos los colores. Aquí en el aire no lo puedes ver como tal, pero sí lo estás interpretando, y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero ¿por qué estudiamos qué cosa es la longitud de onda en la clase número 1? Porque ese concepto nos lleva a estudiar lo que es un transductor. Un transductor simplemente es el dispositivo que tiene la capacidad de convertir un tipo de señal en otro tipo de señal. Como estamos hablando de luz, estamos hablando de colores, entonces entendemos que puede haber algún dispositivo que logra capturar esa luz, que digamos podríamos representarla como señales analógicas, y se pueden convertir en otro tipo de señal, como por ejemplo una señal digital. Y para eso utilizamos una cámara. Por eso la lección 2 es la cámara como transductor, porque la cámara tiene la capacidad de poder reseccionar la luz y luego digitalizarla. Entonces estamos convirtiendo un tipo de señal en otra, la luz y señal digital. Por eso es que esto es un transductor. ¿Y para qué lo digitalizamos? Lo que pasa es que si solamente pensamos en señales analógicas sería muy complicado poder trabajar con ellas. Pero si las digitalizamos es más fácil, porque en el sistema digital solo tenemos 2 dígitos. Por eso el sistema digital de dígitos, el 1 y el 0. Es más fácil poder controlar esa señal en forma digital que en forma analógica. Por eso es que primero aprendemos qué cosa es una longitud de onda y luego entendemos qué cosa es un transductor. ¿Por qué? Porque la cámara logra digitalizar dichas señales que ingresan por su lente, pero no solamente las digitaliza por digitalizar, sino que según la longitud de ondas que están llegando aquí, se va a poder interpretar los diferentes colores. Y la digitalización va a ser justamente a partir de ese concepto. Y ahí van a nacer los colores digitales. Por eso es que se explica primero lo que es la longitud de onda. Luego, aprendemos lo que es la distancia focal. Para esto, en esa lección, yo te enseño todas las partes de una cámara. ¿Por qué esta cámara? ¿Por qué no es la cámara de un smartphone? Porque es lo mismo, solo que aquí tengo mayores elementos para poder enseñártelo y luego te enseño cómo es que eso se ha integrado en los smartphones. Pero es lo mismo. En esa lección te enseño las partes de la cámara. Por ejemplo, los lentes, el diafragma, el obturador, entre otros. Lo importante es que los lentes más la distancia que hay desde el último lente con el sensor que se encuentra aquí adentro determina el zoom óptico. ¿Qué significa eso? Que yo puedo de pronto aumentarle el zoom y verte a ti de más cerca, pero te voy a ver en buena calidad, porque el zoom óptico permite poder, digamos, acercarnos a una escena sin perder la nitidez.
Pero ¿cuál es el sustento? ¿Cómo se logra? A través de esta estructura de lentes y de la distancia que hay entre el último lente de todos estos con el sensor que se encuentra aquí adentro. A esa distancia se le denomina distancia focal. Realmente no es del último lente hasta el sensor, sino que la luz que ingresa finalmente se encuentra aquí en un punto. Y ese punto se llama punto focal. Y es la distancia desde el punto focal hasta el sensor. Pero eso te lo podría explicar en las clases. Lo importante es que hay una pequeña distancia en milímetros que va a poder definir, además de la estructura de estos lentes, el zoom que puede generar esta cámara. Ahora, luego que entendemos ese concepto, pasamos a lo que es el ángulo de visión. Y es que la distancia focal y las características técnicas de este lente van a definir qué tanto va a ser el ángulo de la cámara. Porque según esto va a capturar o más escena, por ejemplo algo panorámico, o de repente algo con mayor precisión. Y con ese concepto, del cual resolvemos una ecuación bastante básica, pero para que puedas comprender cómo funciona esto, pues van a descender los conceptos de las cámaras angular, gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo, cámara macro, entre otros. Porque no es enseñarte, oye, existen estas cámaras, no, es enseñarte el origen, es la matriz, porque a partir de eso vamos a comprender las cosas con mayor amplitud. Entonces, luego que aprendemos que la distancia focal, las características de los lentes, entre otros, definen cuál es el ángulo de visión y por consiguiente descienden los tipos de cámaras, también aprovecho para enseñarte qué cosa es el zoom digital, porque así como existe un zoom óptico, por las características que ya te mencioné, también existe un zoom que se realiza a través del software. Simplemente es que cuando tú hagas estos celulares, es un zoom con una cámara que no tiene características ópticas, entonces lo que va a suceder es simplemente que el smartphone va a capturar una parte de la escena y lo va a estirar y se va a comenzar a pixelear. Entonces ahí podemos aprender qué cosa es el zoom digital, que no es realmente ningún zoom, es un acercamiento a las fuerzas para tratar de ver algo pequeño más grande. Lo que nos sirve es el zoom óptico. Entonces ya tenemos dos conceptos, el zoom óptico y el zoom digital. Luego que aprendemos todo esto, comenzamos a estudiar qué cosa es la cámara periscópica. Y es que sucede que en esta lección empiezo enseñándote cómo es que podemos direccionar la luz a través de espejos. Si por ejemplo yo apunto con un poco de luz, así genero una luz, yo pongo un espejo aquí, esta luz va a llegar aquí y va a rebotar. Entonces podemos direccionar la luz. ¿Para qué podríamos direccionarla? Sucede que si el zoom óptico en alta calidad depende de la distancia focal y estos lentes, nosotros queremos más zoom, esto va a crecer más, como por ejemplo un telescopio para poder ver la luna. Entonces, si la idea es tener mayor zoom de alta calidad, pero eso implica que esto crezca más, sería complicado aplicar esos conceptos a los smartphones, porque esto tendría que crecer más. Las cámaras no serían estas, crecería así. Entonces, la solución que se da es plantear o implementar una cámara periscópica. ¿Qué significa eso? Que ahora la luz que va a ingresar por estas cámaras ya no van a ser recepcionadas por los lentes y luego por un sensor, sino que ahora la luz va a llegar así y se va a ir para allá. ¿Para qué? ¿Cómo? Sucede que ahora el sensor ya no está aquí. Está el lente, sí, pero ahora aquí atrás va a haber un espejo que va a permitir que la luz que ingresa acá rebote para allá. Y aquí sí tenemos suficiente espacio para poder miniaturizar lo que se ve en las cámaras convencionales. Ahora esto, que era difícil hacerlo aquí, lo vamos a tener así. ¿Por qué? Porque ya tenemos espacio aquí. En ese sentido, los lentes van aquí, de manera horizontal. Pero ¿cómo es que los lentes están así, si la luz viene así? ¿Por qué? Porque aquí hay un espejo. La luz llega y este espejo lo direcciona para allá. Por tanto, el sensor estaría ahora aquí, porque el sensor recibe, este es el sensor recibe dicha señal y luego ya pasa el proceso de digitalización. Es decir, ahora la cámara es horizontal. Pero no se utiliza un espejo, se utiliza un prisma. Por eso es que en esta lección yo te enseño todo acerca de la cámara periscópica en los smartphones, que permiten hacer zoom de muy alta calidad y los encontramos en los smartphones de gama alta, como el Samsung S23, S24 Ultra y el iPhone 15 y 16, ¿no? Creo que es el 15 Pro hacia adelante. Pero ese es el origen, utilizan ese principio de operación y recuerdo que en esta clase te muestro un par de patentes para hacer un análisis un poco más académico. Luego te enseño qué cosa es el time of flight, simplemente esto es un tipo de sensor que emite señales, las señales salen y chocan y rebotan y hace un cálculo de distancia. Entonces si yo utilizo ese tipo de cámara o esa tecnología time of flight, lo que va a pasar es lo siguiente, va a disparar una señal de acá y va a rebotar, y luego va a disparar una señal de acá y va a rebotar, y va a poder calcular que esto está más alejado de la cámara que esto de aquí. Entonces lo que genera esto es un procesamiento de información y un mapa de profundidad donde te dibuja todo esto en 3 dimensiones y ya te detecta que hay un elemento que está más alejado que otro. Y una vez que tienes esa tecnología implementada aquí, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, podría yo hacer mediciones de este escritorio a través de una aplicación. O podría de pronto utilizar realidad aumentada. Si me quiero pintar las uñas, hacer algún tratamiento, yo podría poner mi mano y podría a través del software ver diferentes, de pronto, aplicaciones, como por ejemplo, cómo sería mi mano si las uñas fueran verdes o si fueran rosadas. No, pero realmente mis uñas están aquí. Pero a través de ese mapa de profundidad
que utiliza la tecnología Time of Flight, o simplemente TOF, vamos a poder comprender ese concepto. Ese es otro tipo de cámara que lo vemos en los smartphones también. Luego aprendemos lo que es el viewfinder. ¿Qué cosa es el viewfinder? El viewfinder es el visor. Antiguamente, en la actualidad incluso podemos ver cámaras donde tú ponías y tomás la foto, ¿no? Entonces lo que veía tu ojo era la escena, ¿no? En tiempo real lo ves, una vez que ya está cuadrado, ¡pim!, disparas y se genera la fotografía, ¿no? Se captura la escena. Bueno, sucede que aprendemos ese concepto para poder entender qué tipo de visor tienen los smartphones. Porque los smartphones también tienen que tener un visor. Profe, yo activo la cámara y veo la escena en tiempo real y cuando ya está cuadrado, ¡pum!, tomo la foto. O igual como hacerme un selfie, ya está cuadrado, disparo y ya sale el selfie. Claro, porque la pantalla está haciendo, digamos, la función de viewfinder o visor. Pero no es un visor óptico como este aquí que utiliza espejos o prismas, sino es un visor que está entre visor óptico y visor digital. Es como un híbrido que se encuentra en término medio. Y esa explicación te la doy aquí, en la clase número 7. Luego pasamos a la clase número 8, que es la cámara en el smartphone. Es decir, te enseño ya todo el circuito. Cuando tomas una foto, qué es lo que captura, por dónde se procesa, qué señales se requieren básicas para que al final se guarden en la memoria y luego se muestren en la pantalla. Es como un esquema general del funcionamiento de cualquier cámara de smartphone. Luego, en la clase número 9, te enseño lo que es el sensor de la cámara. Es decir, ya teniendo un mapa general de todo, entendiendo que todas las cámaras tienen un sensor y por ende todas las cámaras tienen un pequeño sensor, te enseño cómo funciona este sensor de manera detallada. ¿Por qué tendríamos que estudiar una cámara y un sensor tan pequeño si al final nosotros lo que analizamos son las placas para hacer las reparaciones? Y es que sucede que las cámaras se conectan a conectores que están en la placa y lo que nosotros estudiamos es el sensor de la cámara, pero nosotros reparamos la placa. Bueno, si la placa está conectada a la cámara, entonces hay líneas que unen a estas y para entender esas líneas hay que entender primero al sensor de la cámara. Por eso utilizamos diferentes documentos para poder interpretar y comprender cómo funciona este sensor. Y una vez que conocemos el funcionamiento, ya entenderemos cuáles son las señales que se requieren para que este sensor pueda funcionar. Si comprendemos las señales de potencia, de control, de comunicación, de sincronización, entre otros, ya cuando nosotros veamos un diagrama esquemático de un smartphone de cualquier marca, de cualquier modelo, será extremadamente sencillo. Yo ni siquiera te lo voy a enseñar porque tú vas a ver y ya vas a entender absolutamente todas las líneas. Nadie te va a contar cuentos aquí. Ya nadie te va a engañar. Tú solito vas a interpretar todas las líneas. ¿Por qué? Porque ya estudiaste académicamente, porque estás teniendo una capacitación integral. No solamente es como que hoy día vamos a aprender cámaras. Ah, ya, estas son las líneas de alimentación y esta acá y ya está. Profe, esta línea creo que es esto y se acabó. Vamos a medir de frente. Está bien para los que quieren quedarse ahí. Nosotros no, nosotros queremos tener un panorama completo de todo, porque eso nos va a servir para entender otro sistema de cámaras del iPhone 17, 18, 19 o 20 si quieres. Va a ser el mismo sistema, porque utilizan básicamente la misma tecnología. Por ahí un sensor más, un sensor menos, pero ya vamos a tener las bases para poder analizar, para poder pensar con conocimiento de causa. Luego, estudiamos lo que son las señales de comunicación diferencial, CSI, es un derivado del MIPI, son unas especificaciones técnicas que definen cómo se deben trasladar los datos desde la cámara hasta el procesador de aplicaciones. Y si tenemos un smartphone con muchas cámaras, 3, 4, 5 cámaras, será necesario aprender qué cosa es un multiplexor, que va a ser un pequeño circuito que va a permitir optimizar el flujo de información a través de muchas entradas y una sola salida. Eso te lo puedo explicar con mayor detalle en el curso y lo encontramos en los smartphones, vamos a encontrar ese chip y los vamos a medir en algún momento también más adelante cuando lleguemos a la práctica. Luego te enseño todo lo que es el cámara PMI, que básicamente es un gestor de potencia para todas las cámaras. Y luego te enseño en la clase número 15 lo que es el funcionamiento del flash LED o strobe driver, que puede tener diferentes funciones. Por ejemplo, el flash para tomar una fotografía podría funcionar como linterna o podría funcionar como notificador de mensajes o llamadas si es que se ha activado esa opción. Y también, por supuesto, le enfocamos en iPhone, porque en iPhone se denomina strobe driver, y ahí estudiamos lo que es la luz cálida y la luz fría que se encuentra aquí, porque todo esto nos sirve para todos los smartphones, multimarca, iPhone, Samsung, Huawei, lo que quieras. Y luego que ya tenemos todo este conocimiento, recién viejo, ya teniendo así toda la información, recién pasamos a lo que es el protocolo, síntomas de falla. ¿Qué síntomas presentan los smartphones cuando tienen cámara fallando? ¿No? Vemos diferentes síntomas y luego hacemos descarte de periféricos y finalmente protocolos de medición. Ahí recién al último, después que tenemos todo, ya metemos la aguja y comenzamos a medir. Así es la capacitación en ingreso directo. Y esto solamente es un módulo. El módulo de cámaras. Nosotros enseñamos 5 módulos. Enseñamos tener un módulo de imagen. Tenemos un módulo donde solamente enseñamos audio, donde solo enseñamos carga y solamente encendido. Eso conforma el curso de reparación de celulares en ingreso directo. Lo que te acabo de hacer es un resumen, solamente uno de los módulos del sistema de cámaras. Y más o menos nos demoramos un mes o un poco más en estudiarlo. No en 2 horas ni en media hora. Más o menos un mes o un poco más. ¿Qué esperas? ¿Por qué no ingresas a nuestros cursos? Te estás perdiendo de mucho. Y ojo, muy pronto voy a dejar de dictar clases en vivo.
Aprovecha y únete a estos últimos grupos porque ya posteriormente vamos a anunciar otros cursos con otros instructores y es probable que yo ya no dicte cursos. No es que yo sea el mejor ni el peor, puedes encontrar muchos mejores instructores, pero esto es lo que yo ofrezco ahora a un precio bastante accesible. Espero verte en clase y no te dejes engañar por viejos payasos, por viejos huevones que quieren limitarte. No, que ChatGPT lo hace todo. Fuera, cabo, payaso. Ingreso Directo es la academia que te enseña académicamente, absolutamente desde cero, paso a paso. ¿Qué esperas? Métete. Quiero tu plata. Dame tu plata. No olvides mi frase. La teoría es mi mejor instrumento.